señores, continuamos en su espacio Milla Extra. Y como le habíamos anunciado desde el inicio de esta programación, que tendríamos con nosotros a la MA en Psicología Clínica, Ibelina Castillo, para tratar el tema cerebro, identidad sexual y acompañamiento desde la psicología y la fe. Un tema que en estos tiempos pulula en todas las redes, en todas las mentes, en todas las esquinas, en todos los centros comerciales. Es un tema en todas las iglesias, es un tema que arropa a la sociedad dominicana luego de que el Tribunal Constitucional derogara la ley que impedía las relaciones pasionales entre miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Pues nosotros como Milla Extra tenemos aquí a la psicóloga para entrar en ese tema. Buenas noches, Evelyn, un placer que esté con nosotros. Bienvenida a Milla Extra. Buenas noches, Joel. Buenas noches a ese público que siempre está aquí, atento con Milla Extra. Un tema muy interesante, muy importante y que está en pico ahora, ¿verdad? Sí. Todo el mundo está hablando, diciendo, comentando sobre lo que es la identidad sexual. Hoy vamos a hablar sobre ese tema, pero desde dos lentes diferentes, pero que no compiten, que es la ciencia y la fe. Sí. A veces como que diferentes medios tratan de ponerlo a competir, la ciencia y la fe. Sí. Y la ciencia y la fe en este tema no compiten. La identidad sexual es un proceso de desarrollo complejo. Por eso, como es un desarrollo complejo, debe verse de diferentes ángulos, de diferente óptica, donde interviene el cerebro, las experiencias tempranas, la personalidad, el ambiente. Por eso, a veces una persona que practica la fe lo explica solo desde la fe y obvia todo lo que tiene que ver con la ciencia, entonces no tiene una verdad clara, un panorama completo de lo que es la identidad sexual. La identidad sexual es un proceso de desarrollo complejo donde interviene el cerebro, las experiencias tempranas, la personalidad, el ambiente. Esta conversación que vamos a tener hoy, yo quisiera que la tuviéramos en un ambiente de respeto hacia esas personas que tienen identidad, quizás a algunos le dicen distorsionada, a otros le dicen aberrantes. Quisiera que fuera en un ambiente de respeto, de compasión, de comprensión y de amor. Porque si tenemos fe, si venimos con unos principios cristianos, pues debemos tratar a esa persona como personas que tienen una identidad, que tienen también una dignidad que debemos cuidar, que debemos proteger como personas. Entonces, ni la psicología ni la teología está para juzgar a las personas de acuerdo a la identidad que algunos hayan decidido tener. Entonces, me gustaría que todo el que esté ahí no se vaya y pueda llevar todo el orden de lo que vamos a hablar, porque a veces sacan de contexto cualquier expresión sin conocer todo lo que estamos diciendo y entonces puede malinterpretarse que uno está a favor o que está en contra. Aquí no estamos hablando de a favor ni en contra. Que lo espere todo. Que espere todo para que pueda hacer un análisis. Entonces, ambas coinciden en que el ser humano es más que sus impulsos, más que sus deseos y más que sus etiquetas. El ser humano va más allá de un deseo, va más allá de un impulso y va más allá de las etiquetas que nosotros podamos ponerle. Eso lo cree la ciencia y eso lo cree la fe. El ser humano es más que eso. Entonces, mi objetivo hoy no es imponer una respuesta, no es decir, esto es lo correcto, esto es lo malo, no imponer una respuesta, ni un juicio, sino aportar claridad científica, que haya una claridad científica, un acompañamiento emocional para esas personas que a veces están ahí, pero que no quieren estar ahí y que no saben por qué están ahí
y que lloran en silencio porque quisieran ser diferentes y no encuentran cómo ser diferentes. Entonces queremos que hablemos con la verdad, pero sobre todo con amor. Muchas personas a veces cuando tienen la verdad se olvidan del amor, de la compasión y del respeto. Usted puede tener la verdad, pero esa verdad debe ser dicha con amor y con respeto hacia esa persona que está atravesando por esa situación o que tiene ese modelo de vida. Entonces tenemos algunas preguntas que me gustaría ir desarrollando. ¿Cómo funciona el cerebro cuando se forma la identidad sexual? Mira, tengo aquí algunas anotaciones que voy a ir chequeando para que ustedes vayan analizándolo conmigo. La identidad sexual es el resultado del proceso de neurodesarrollo, ¿no?, de entendimiento, interpretación, aceptación de una realidad biológica innata. Hay una realidad innata que viene contigo. ¿Eres hombre o eres mujer? Ahora, la manera en que tu cerebro procesa esas informaciones, interpreta esas informaciones y acepta eso, entonces eso genera tu identidad. Entonces, esa identidad puede ser distorsionada o puede ser de acuerdo a los principios bíblicos. Es como tú procesas esa información. Entonces, el cerebro sí tiene una función desde las primeras etapas. Es más, desde la etapa prenatal, se va trabajando en el útero, ocurre la organización inicial del cerebro, desde el útero. Y desde ahí una persona puede ir trabajando su identidad. Porque las hormonas prenatales, especialmente testosterona y estrógeno, influyen en la diferenciación de estructura. Las hormonas, ellas influyen. No quiere decir que te hacen hembra o varón, pero sí influyen en el hipotálamo, en la amígdala cerebral, en la corteza prefrontal, desde que comienza a desarrollarse. Entonces, esto predispone rasgos de sensibilidad, cómo se forme tu cerebro desde esa primera etapa. Respuestas emocionales, orientaciones futuras, pero no determina por sí mismo la identidad sexual. Escuché hablar a algunas personas que están reposteando un neurólogo que dijo algo, pero solo tomaron un pedacito, lo que hace muchas veces los que informan o desinforman, a veces no se estudia, no se tiene un conocimiento del contexto general, y entonces podemos agarrar una foto de alguien y nosotros, agarrado a la fe, desbaratar a alguien sin saber si eso es real, sin saber el todo de lo que esa persona ha dicho. Entonces, no determina por sí solo la identidad sexual, pero sí puede influir en cómo la persona perciba, comprenda y se adapte a esa condición biológica que es innata. Tú tienes una condición biológica innata, que eres hembra o eres mujer. Ahora, ¿cómo tu cerebro la interpreta? ¿Cómo te adaptas a ella? Entonces, y eso es lo que pasamos entonces a la primera infancia, que es de 0 a 6 años, que también es interesantísimo. Aquí el cerebro es altamente plástico. Cuando hablamos de plástico es la neuroplasticidad del cerebro. Es como cuando antes nuestros ancianos decían, el niño es como un cemento en blando. Un cemento verde. Verde, que todo lo que tú, o una esponja, hay una plasticidad. Tu plasma allí se queda. Hay una plasticidad cerebral que de 0 a 6 años debemos tener un cuidado máximo para ayudar a que esa interpretación y esa aceptación de la identidad del niño sea de la manera que entendemos que bíblicamente es. Hombre, hombre, y la mujer, mujer. Entonces, la identidad comienza a formarse al observar los roles familiares. Si en una familia no hay roles familiares como está establecido bíblicamente, es posible que ya eso vaya afectando en cómo el niño o la niña perciba su identidad. Modelos de género. ¿Cuáles son los modelos que tienen esos niños? Entonces,
ellos están aprendiendo porque tienen un cerebro de plasticidad, están en un estado de absorber todo. Entonces, ¿cuáles son los modelos que ellos tienen? ¿Cuáles son los modelos de género? Modelo del entorno. Del entorno, de su sector, de la escuela, de la iglesia, de las redes. Entonces, ellos van asimilando y van grabándose, es decir, es como si fuera programándose su cerebro de acuerdo a lo que van viendo, porque ellos van asumiendo eso. Ellos todavía no tienen conocimiento de lo que es hombre, no tienen conocimiento de lo que es mujer. Tienen su sexo ya, ¿verdad? Por biológicamente definido. Ahora, cómo ellos lo perciben, cómo ellos lo entienden y cómo ellos lo interpretan, es la responsabilidad de sus cuidadores. Es la responsabilidad de quienes están con ellos y de la sociedad de cómo ellos puedan interpretar su sexualidad. Entonces, están los modelos de géneros que tenemos, apego seguro o inseguro, un niño que se cría sin mamá, se cría sin papá, o se cría con su papá y su mamá, pero padres ausentes, se cría solo con una figura materna, no tiene a quien imitar, la mamá es hombre y mujer en un sentido porque las funciones del hombre y la función de la mujer la ejerce ella sola, entonces eso va marcando la neuroplasticidad de este niño y él va asumiendo eso como bueno y válido, viendo a una mujer. Ambas cosas. Exacto, en una sola figura. En una sola figura. Entonces, el lenguaje afectivo entre cuidadores. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cómo sexualizamos a los niños desde esa edad? Tú estás viendo una película y como él es niño, él no sabe, pero tú estás riéndote con una persona que tiene una condición, tú estás sexualizándolo y entonces todo eso va impregnándose, programando ese niño para luego él, todas esas informaciones, cuando llegue a la otra etapa de infancia tardía y adolescencia, ahí viene el juicio y viene a comenzar a entender y a interpretar todo lo que fue acumulado en ese cerebro. Entonces, es el momento crítico, el cerebro comienza a integrar imagen corporal, cómo es mi imagen, cómo es mi cuerpo, la diferencia, las funciones que hace un hombre, que hace una mujer, de acuerdo a lo que ha visto, de acuerdo a los modelos que ha tenido, la orientación sexual emergente, autoconcepto narrativo, la historia que me cuento de mí. Ahora él comienza todas esas informaciones que desde muy bebé, aunque tú no creas, él está absorbiendo. En este tiempo de la adolescencia, él comienza a organizarla y a darle significado y a decir quién soy, qué quiero, qué siento, y a organizar, y entonces se hace un autoconcepto de sí mismo, de acuerdo a cómo él haya interpretado todas esas vivencias que ha tenido. Entonces, la corteza prefrontal no se madura solo con la adolescencia. Hasta los 25 años todavía se está trabajando en esa identidad, en organizar y darle forma. ¿Cuál es la identidad que tengo? Sé que soy hombre, sé que soy mujer, pero cómo yo lo interpreto neuronalmente, cómo yo, todos esos registros que yo tengo ahí, ahora vengo con la corteza prefrontal, vengo a analizarlo, a hacer juicio, a organizarlo y a decir, ahora yo soy esto. Por eso que en esas edades es que mayormente antes decían salió del closet o pasó esto, pero ya no, porque ahora están más sexualizados desde más pequeño y ya se ha... El closet se le cae la puerta más temprano. Sí, ya se ha normalizado, es algo normal, nadie se alarma por nada, entonces no se corrigen, no se enseñan, ellos no saben hacia dónde ir. Entonces, la identidad sexual se forma, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva psicológica? La identidad sexual se forma dentro del desarrollo general del self. ¿Qué es el self? Es esa idea de quién tú eres, quién yo soy, hacia dónde voy, qué yo quiero, qué yo prefiero, cuál es mi apego, la regulación emocional, las experiencias y relaciones significativas, la sensibilidad psicológica, las perspectivas. Entonces, ¿qué tengo? Entonces, en esa edad es que ellos hacemos como si fuera un análisis y determinamos por nuestra manera de percibir de acuerdo a los recursos que ya están ahí. Entonces,
la identidad sexual no nace en un instante. Que yo soy esto, no. Es producto de ya algo que se viene creando desde el feto. Desde las hormonas y todo eso. No nace en un instante, sino que se desarrolla integral de un cerebro que aprende quién es y a qué pertenece históricamente. Entonces, ¿cuál sería la segunda pregunta? Quiero saber si entendiste hasta acá lo que hemos, para saber si ellos también han podido. Ok, entonces una pregunta que me surge a mí: ¿nace o se crea? Porque si desde el prenatal comienza el proceso, hay una porción que corresponde a lo biológico. A lo biológico. Entonces, ¿pudiera alguien interpretar que es una patología? No, en ese sentido no, porque desde ahí se forma, estamos hablando desde lo prenatal, cómo las hormonas pueden dar rasgo, pero el hecho de que dé rasgo, o sea, una persona no determina, puede tener hormonas de la testosterona más activada. Por eso tú ves mujeres que le salen barba y que tienen una voz que tú dices, y fue un hombre que habló. Pero son mujeres. Sí. Porque su procesamiento pudieron identificar que no importa que hablen así, que no importa que son mujeres, porque por todo el conocimiento y todo hombres que hablan como mujeres, pero entienden que son hombres. Que son hombres. Pero ¿qué pasa cuando por eso te digo el medio ambiente y las creencias y los modelos? Cuando un niño comienza a hablar y habla como si fuera una mujer, el timbre de voz, comienza a decirle, mira mujercita, no hable así. Deja de hablar así, que tú eres una mujercita. No es que él quiere hablar así. Entonces, como le están diciendo que si habla así es una mujercita, ¿qué va a pensar él? Pues yo nací en un cuerpo equivocado, yo soy una mujercita, oye mi voz. Sí, entonces eso le va creyendo. Lo empuja. Exacto, entonces tú vas formando eso porque lo está etiquetando. Sí. La otra pregunta entonces sería, ¿qué relación existe entre traumas, disociación y confusión de identidad? Ok, aquí vamos. Desde la psicología clínica sabemos que el trauma no define la orientación, subraya eso. Hay gente que dice, él es así por un trauma que tiene. No, eso no define tu orientación. Un trauma no define la orientación, pero sí puede influir en cómo la persona se percibe a sí misma. O sea, no determina tu orientación, no define tu orientación, pero sí puede influir en cómo tú te percibes. Entonces, dependiendo cómo tú manejes ese trauma y quiénes sean tus apoyos, quiénes sean tus figuras de apego. Por ejemplo, alguien se puede deprimir, pero cuando tú no eres ese que te crees cuando estás deprimido, tú eres otra cosa. Pero si te dejas gobernar por la depresión, entonces te vas a convertir en eso. Bueno, hay un asunto ya que si comparando una cosa con la otra. Si es clínico y es patológico, necesita un medicamento, necesita para poder no tener ese down. Sí, para levantarse. Exacto, pero hay momentos que es una emoción y si esa emoción tú voluntariamente te estaciona en esa emoción de tristeza y tú mismo bajas los breakers y tú mismo, entonces puede llegar a una depresión por decisión tuya. Sí, ok. Por cómo tú manejaste esa emoción. Eso pasa también en la otra parte, si tú mismo te acomodas. Entonces, por eso te dice que puede tener rasgo, pero no te define. Okay. O sea, el trauma altera la narrativa del yo. Altera, pero no quiere decir que cambia tu identidad. Ni te lo quita. Exacto. Entonces, la experiencia traumática, abandono, abuso, negligencia emocional, producen fragmentación del yo. Sí. Por eso tú ves que la mayoría de las personas que están atravesando por situaciones así, tú le pides, cuéntame tu historia. Y tienen una historia que tú dices, wow, y uno atacándolo tanto, pero es que no ha podido con esto porque no ha encontrado un apoyo, no ha encontrado quien lo oriente, quien le ayude a resignificar todas esas cosas que le implantaron que le programaron su cerebro para eso desde niño. Entonces, esa fragmentación del yo, dificultad para integrar experiencia, desconfianza emocional. Si tienes una situación con una persona como mujer, ha tenido situaciones de trauma con un hombre, ese hombre te maltrata, ese hombre esto, tú dices, bueno, pero
no logro conectar con el hombre, ya estás enferma y cualquier hombre que busque o cualquier hombre que te acerque, que mantenga esa relación, va a haber conflicto. Entonces decide, bueno, yo con los hombres no puedo, con las mujeres me siento mejor. Pero es porque es producto de un trauma. Si se trabaja ese trauma, tú te vas a dar cuenta que no todos los hombres son iguales, sí, y que no todos los hombres te van a tratar así. Lo que pasa es que hay una condición que tú no la has identificado y no ha sido trabajada. Entonces, el trauma hace que la persona experimenten esa fragmentación del yo, la cual puede generar confusión, pero no determina tu sexualidad, no determina tu identidad sexual, especialmente en la adolescencia. La disociación protege, pero distorsiona. ¿Qué hace la disociación? Te dice, te voy a proteger del dolor. Entonces, como si te pusiera una máscara. Quitarte una carga, pero... Sí, te está protegiendo con esto, pero entonces, ese dolor... Es subreal. Exactamente. Entonces, la memoria autobiográfica afecta a la memoria autobiográfica. Cuando tú has tenido trauma desde tu infancia, tú tienes una automemoria sobre ti, un autoconcepto de manera divorciado lo que es la realidad, porque pasaste por una situación de trauma. Una percepción de tu cuerpo, comienzan a rechazarte, comienzas a rechazar parte de tu cuerpo y puedes entonces en la adultez decir, bueno, me quiero quitar esto, porque no acepto eso para mí. Entonces, tenemos una identidad confusa, no es lo mismo que una identidad sexual diferente. Una persona puede tener confusiones por situaciones que tiene, pero no necesariamente eso te define al contrario de lo biológico. O sea, no te quita la biología. No, no te la quita. Entonces, confusión en lo que es la orientación sexual. Es vital aclarar que el trauma no convierte la orientación sexual, pero puede distorsionar la autoimagen. O sea, no, él es así porque está traumado. No. Te afecta, pero no te convierte en eso. Lo que hay es que trabajarlo. Aumentar conductas exploratorias. Los traumas hacen que las personas comiencen a explorar. Como con el hombre no me he sentido bien, déjame explorar con la mujer a ver qué pasa. Pero me sentí mejor aquí. Pues soy eso. Entonces, es como buscándole una solución rápida a una situación de un trauma que tiene. Una cosa que es interesante... Y se busca la elección equivocada. Entonces, sí. Entonces, la Biblia reconoce que el trauma rompe. Por eso, Cristo, ¿qué hace? ¿Vino a qué? A restaurar. A restaurar, sí. La fe entiende que el trauma rompe. La fe entiende que puede haber una distorsión de su identidad desde el pecado. ¿Qué vino Satanás a hacer? A matar, a destruir, a distorsionar. Entonces, una persona que no conoce a Cristo, que no tiene una relación con Cristo, que no tiene a ese que restaure su corazón, que restaure su alma, es muy fácil que si tiene todo esto que hemos hablado, todos estos traumas y no ha sido trabajado, ¿qué va a hacer? Por eso no sé por qué a veces los cristianos como que nos alarmamos cuando personas que no conocen a Dios aprueban cosas. ¿Qué tú esperas de uno que no está restaurado? Que actuaran como nosotros. ¿Cómo tú vas a creer que personas que están legislando, que no tienen al Espíritu Santo, que no son restaurados, que no, Cristo no ha restaurado su alma, actúe con la mente mía? No es posible. No es posible que una gente, que tú esperes de alguien que no ha sido restaurado, de alguien que tú sabes que no vive una vida de acuerdo a la palabra, de alguien que tú conoces, porque es que hemos visto el evangelio como algo cultural. Un evangelio cultural, donde aún los que no conocen a Dios entendemos que tienen una cultura. Le quitamos el impacto personal. Y el impacto espiritual. Sí. El único que restaura es Cristo. No es que tú sepas que es malo o que es bueno. A veces tú sabes que las cosas son malas y son buenas, lo que es malo y lo que es bueno, pero no te puede apartar del mal. ¿Por qué? Porque no ha sido restaurado. Sí. De mente. El que redime es Cristo. El que redime es Cristo. El que restaura es Cristo. Entonces, una persona que está legislando, que no tienen a Cristo en su corazón, que dicen, soy cristiano porque soy de la era de Cristo,
que tienen un evangelio cultural, pero no una redención, no una restauración, que ese corazón no ha sido restaurado como tú quieres, como tú esperas. Como uno que ha sido restaurado. Como uno que ha sido restaurado, o sea, no es posible. No es posible. Entonces, más que pensar en lo que las personas que no han sido restauradas, la forma de ellos actuar y cuestionar eso, es decir, ¿en qué yo estoy contribuyendo con mis hijos, con la sociedad y con las nuevas personas que van a legislar? Que lleguen personas restauradas. Sí. No es apurarme después que aquellos que yo llevé, que no son restauradas, yo le pida a ellos que hagan algo que no están en condición de hacerlo. No pueden realmente. Porque su vida no está restaurada. Sí. Su vida no está restaurada. Sí. O sea, alarmarnos. Es como pedirle a una mata de mango que de naranja. Alarmarnos cuando personas que tú sabes que su vida es un etcétera, que no está restaurada, que no ha sido redimida, actúe como alguien que sí ha sido redimido. Entonces yo creo que como que hasta duele. Duele, sí. Sí. Continúo con la otra. ¿Qué papel juega la espiritualidad en la salud mental y la identidad personal? Bueno, esto es interesante y esto es algo que es comprobado hasta por los neurólogos. Lo importante que es la espiritualidad en lo que es la salud mental. Evidencias científicas aclaran que la espiritualidad saludable, no la religiosa tóxica, porque aquí tenemos que diferenciarse, lamentablemente. Sí, porque hay religiosidad tóxica que daña, más, que condenan, sí, que mata. Que matan, y hay lo que es una espiritualidad saludable o una vida de una relación con Dios, no de religión. Sí. Sino de una relación de una persona que ha sido restaurada, que ha sido reparada y que tiene una relación íntima con Dios. Que el Espíritu Santo es que lo guía a toda verdad y no las reglas que a alguien se le antojó poner. Sí. Actúa como un factor protector de la identidad y de su salud mental. Oye, es como un protector, como un factor que protege la identidad. Sí. La espiritualidad protege la identidad. La espiritualidad protege la salud mental. ¿Por qué? La neurociencia, eso es una cosa que no, científicos, neurólogos, la neurociencia de la espiritualidad dice que las prácticas espirituales reducen el cortisol y el estrés. ¿Cómo así? Que una persona estresada por practicar espiritualidad, tener prácticas espirituales, ¿le va a reducir el estrés? Claro que sí. Cuando tú vas a la presencia de Dios y tú oras, y tú hablas, relaja, y tú te desahogas, dice, y tú pones en orden, toda vuestra ansiedad, y pones toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y descansa. Y descansa y te duerme. Y si es posible, da hasta una lloradita. Y sabe que no va solo. Todo ese cortisol baja porque ya tú descansaste. Y esa carga que tú llevabas, tú la llevaste donde alguien. Y ese alguien es Cristo. Entonces, qué bonito es que quizás no tengas que pagar un psicólogo para ir a hablar, sino que tú sabes que Jesús está ahí. Y no estoy diciendo que el psicólogo no tiene una importancia. Pero el psicólogo no va a estar 24 horas contigo. No. El psicólogo te puede dar pautas, te puede dar estrategia, pero Jesús estará siempre contigo. Hasta la oración del espiritual cuando se va a acostar. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces dormir confiado y vivir confiado. Entonces, mejora la conexión prefrontal y límbica. ¿Por qué? Te tranquiliza, la ansiedad, va todo. Fortalece la resiliencia. Tú sabes. Porque se vuelve más. Porque es que tú entiendes que no, las cosas no están bajo tu control, sino que están bajo el control de alguien que es poderoso. Sí. Y que si ese poderoso a quien tú perteneces te permitió pasar por ahí, es porque te quiere enseñar algo. Y que va contigo. Y que va contigo y que tú no estás solo. Y que hay un yugo, estamos enyugados con él. Sí. Cuando tú te das cuenta que ahora, ¿qué pasa? Que a veces estamos enyugados con Cristo, pero no queremos ir adelante. Tú ves esos bueyes que le ponen un yugo, el más joven le ponen un entrenador más viejo, y cuando el viejo se para, el otro se quiere ir y lo que hace es que se agrieta. Entonces, estamos enyugados con Cristo, ¿por qué?
no es porque la carga es liviana, es porque Él la hace liviana, porque Él es que la lleva, nosotros solamente estamos acompañándolo. Sí. Él lleva esa carga. O a veces queremos contar con Dios solo en aquellas cosas que no podemos hacer y las otras las queremos hacer nosotros. Exacto. Entonces dice, según la psicología, la espiritualidad sana. Sí. Emocionalmente, psicológicamente. Entonces, es un marco de significado. Fortalece la autocompasión. El que vive en espiritualidad y conoce una espiritualidad sana, tiene autocompasión. No se sobreexige. Entiende que hay cosas que no la ha hecho, no porque no pudo, sino porque no se le permitió hacer. Porque no es el tiempo. Entiende que todo tiene su tiempo. Pero este no era el tiempo. Entiende que cuando hay que llorar, la Biblia dice, hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Pues este es el tiempo de llorar y llora. Y entonces aprovecha los tiempos. Es entendido en los tiempos y no está dando pasos al aire. Entonces, mejora la integración de la identidad. Los pacientes con espiritualidad funcional suelen tener mayor regulación emocional. ¿Por qué? Tú vas a explotar de ira, pero te acuerdas que hay una palabra que dice, airaos. Pero no pequéis. Pero no pequéis. ¿Y sabe qué pasa? Esa emoción dura 90 segundos. Si 90 segundos tú logras gestionar esa ira, ya tú no reaccionas, sino que actúas de acuerdo a lo que tienes en tu mente, a lo que tiene tu cerebro, cómo fue formado tu lenguaje. Y si tu lenguaje fue formado con la palabra, tú dices, airaos, pero no pequéis, me airé. ¿Qué dice la palabra que debo hacer? La blanda respuesta quita la ira. Y entonces habla blando. Y ya, y te evitas un problema. La sensación de haber vencido. De haber vencido, esa satisfacción. Tolerancia al sufrimiento. Los que tienen espiritualidad son tolerantes al sufrimiento porque dicen, si eso lo hicieron a Cristo, ¿qué no será yo? Porque si eso se hizo en el árbol verde, ¿qué no será ¿qué no será en el seco? Y dice, Él dice que me ayudará en todo momento, Él está aquí conmigo. Entonces, mira, vale la pena ser espiritual en todos los sentidos. Capacidad de autocuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia te manda a cuidarte. La fe, la espiritualidad te enseña a cuidarte, porque tú eres cuerpo, tú eres templo del Espíritu Santo. Y como tú eres templo del Espíritu y el Espíritu vive en ti, no te autodestruye. Por eso ese mismo conocimiento y ese mismo Espíritu te ayuda a salir de aquellas cosas que te hacen daño. Y óyeme una cosa, y a veces cuando hablamos de autodestrucción, podríamos hablar de drogas, de alcohol, pero no solo eso, de comer inadecuadamente, sí, de no hacer ejercicio, de dormir de manera inadecuada. Tú dices, espérate, cuando tú sientes que estás haciendo eso, tú sientes que está faltando a lo que Dios creó. Este cuerpo lo creó Dios. Sí. Y entonces yo debo cuidar lo que es creado por Dios. Entonces, la espiritualidad no cambia la esencia del cerebro. No cambia la esencia del cerebro, pero cambia la dirección del corazón. ¿Oíste? Cambia la dirección del corazón. Pero renueva los pensamientos del cerebro. Y la estabilidad de la identidad. Pero la palabra de Dios, cuando tú entonces te reprograma, y todas esas cosas que tú aprendiste que fueron inadecuadas, con los traumas, con los modelos inadecuados, entonces tú comienzas a leer la Biblia, y la Biblia te dice, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo amable, en esto pensar, si hay virtud alguna. Tú comienzas a cambiar, a reestructurar tus pensamientos con lo que dice la palabra, y de tu pensamiento se va y haciendo hábitos y disciplina, que esos hábitos y esas disciplinas llevan a que tus neuronas y tu cerebro, con la plasticidad que tiene, pues entonces comiencen a descartar esas costumbres y esas conductas inadecuadas, y comienza de nuevo a reprogramar, a tener una nueva programación sobre lo que es correcto, sobre lo que espiritualmente es correcto. Ahí será que el apóstol Pablo dice, por cuanto vamos transformando nuestro hombre interior mediante la renovación de vuestra mente. Día en día. De día en día necesitamos ir renovando. ¿Y qué nos guía a esa renovación? El Espíritu Santo. Entonces,
Seguimos. ¿Qué diferencia clínica existe entre atracción, fijación, compulsión y orientación? Esto es interesante, que casi nunca que se habla de identidad y de sexualidad se habla sobre esto. Es diferente una atracción que una compulsión. O sea, yo me siento atraída por él, yo me siento atraída por ella. Vamos a ver. Atracción es una respuesta emocional o física momentánea, es una atracción. Todos los seres humanos sienten atracción diversas. Sí. Ahora, el que tú sientas una atracción no quiere decir que tú lleves esa atracción a la práctica. La práctica es la fijación. Ese otra, puedes practicarlo y no fijarlo. Okay. Pero tú puedes comenzar a practicar eso hasta fijarlo. Okay. Hacerlo un hábito. Okay. Entonces, tú puedes sentir atracción. Hay una persona que puede sentir atracción por una persona del mismo sexo. Pero el hecho que en un momento sienta atracción por una persona del mismo sexo no quiere decir que esa persona tiene una entidad. No, puede con la mente, ¿verdad? Con lo que dijimos, renovar la mente, la palabra te dice no y tú haces y te devuelve. ¿Entiendes? Aunque es un poco extraño, Evelyn, pero pudiera ser. Pero mira la diferencia. A ti te gusta un olor de un perfume, el aroma de un perfume. Sí. Y a mí me gusta otro. Sí. Y dentro de los hombres, a mí me gusta un tipo de hombre y a otra mujer le gusta otro tipo de hombre. Sí, pero ¿cómo se da eso? Yo me refiero a que le guste, le llame la atención del mismo sexo sin que tenga una distorsión no, de la una cosa sexual. Es gusto y otra cosa es atracción. Okay. Por eso estamos definiendo lo que es atracción. Entonces viene lo que es la fijación, que es lo que tú dijiste. Es cuando la atracción se vuelve recurrente. Hábito. Un hábito. Dominante en el pensamiento, pero sigue siendo psicológicamente flexible. O sea, esa es la fijación. Puede surgir por curiosidad, vacío emocional, trauma, idealización, falta de autoestima. Y entonces viene lo que es la compulsión sexual, que es diferente. Aquí ya no hablamos de identidad, sino de conducta descontrolada. Es una adicción comportamental donde la persona pierde dominio propio. Ya no puede decir, eso no. Ya es una víctima. Entonces ahí es que dicen, salí del closet. Porque ya no pueden tener. Ahora, tú me dices, ¿y eso con la fe? ¿Cómo trabajamos eso? Entonces, una adicción puede ser impulsos intensos, dificultad para detenerse, uso sexual como regulación emocional. Si me siento guapo, me siento airado, me regulo teniendo relaciones sexuales o masturbándome. Si estoy contento, regulo esa emoción haciendo esto. Entonces ya eso se vuelve algo compulsivo que tú no puedes controlarlo por sí solo, sino que necesita terapia. Eso es lo que lleva a la gente a la pornografía. A la pornografía y a la también a la masturbación compulsiva, que hasta se hacen daño, porque no pueden detenerse, no pueden parar. Entonces ya hay una respuesta que necesita en muchos casos ser medicado, no siempre. Entonces, la orientación sexual es otra cosa. Es un patrón estable de atracción, oíste, un patrón estable, no lo mismo una atracción que un patrón estable de atracción afectiva y sexual, no una emoción momentánea, nace de una curiosidad, de una fijación, de una compulsión, hasta que llega a una orientación. La confusión pública se debe a que las personas mezclan emociones, parejas, con identidades permanentes. O sea, la persona mezcla esa emoción, ese hábito, y ya dice, pues soy esto. Entonces, es multicausal. Sí, tú no puedes decir, una persona tiene una distorsión sexual, pues, porque su mamá lo abandonó, no necesariamente. Porque fue violado, no necesariamente. Porque cuando pequeño abusaron de él, no necesariamente. Tienen que darse muchos factores. Muchos factores, sí. Y estar en un ambiente y tú me dices, ¿y qué pasa con aquellos? Bueno,
Creo que está ahí, sigue la pregunta. Pero y al final, Evelyn, hay una parte donde la persona se rinde. ¿Cómo así? Que deja de luchar o no lucha de la manera adecuada o correcta. Tiene pocas opciones, se le brinda pocas opciones, la iglesia le brinda pocas opciones, el sistema le brinda pocas opciones y aplauden el que se queden así. Entonces, si el que me puede ayudar me rechaza y no tiene las herramientas para ayudarme a salir de aquí, ¿qué hago? Necesito pertenecer a quien me protege. Y ya me identificaron. Ya me identificaron, pues necesito protegerme porque en otro ambiente soy causa de bullying, soy causa de desprecio. En otro ambiente soy como un burro entre la vaca, todo el mundo con cacho y yo motón. Exacto, pero tú sabes lo que muchas de esas personas lloran. Sí, por no ser así. Sufren muchísimo. Y sufren muchísimo. Y a veces se cree que ellos son los culpables de ser así. Y ellos son el producto de todo eso que hemos hablado, que de una manera u otra, la misma sociedad ha hecho su colaboración para que sean así. Nos queda una pregunta con poco tiempo. ¿Qué puede hacer un cristiano que sienta una orientación distinta, pero desea caminar según su fe? Ok, desde la psicología, esa es una pregunta de mucha sensibilidad. Y como pastora, también ver un cristiano que siente, ¿verdad?, que tiene esa situación. Yo creo que un acompañamiento psicológico sin violencia. La persona necesita un espacio seguro para hablar, donde no sea juzgado, donde no sea malentendido, donde no se le diga tú tienes un demonio. Y ese espacio no aparece muchas veces. Exacto, donde su historia pueda ser comprendida. La psicología ofrece... Ordenar esa historia. Desde dónde vino, cómo fuiste formado, qué fueron las cosas que influyeron. Ordenar su identidad, sanar esas heridas emocionales, desarrollar dominio propio, porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad y dominio propio. ¿Y qué significa dominio propio? Que hay veces que tú vas a querer hacer una cosa, así como algunos quieren robar y no roban, siguen siendo cristianos. Así como algunos quieren acostarse con la mujer del vecino y no lo hacen. Así como algunos quieren andar en un Ferrari y no pueden. Y tienen que controlarse. Tienen que andar en un motoconcho. Entonces, es una decisión. Es una decisión de saber que ahora el Espíritu Santo te ayuda. Hay cosas a las que tú tienes acceso y otras a las que no podrás. Y una persona puede luchar con eso, pero hay otros que luchan con otra cosa. Pero entonces como que nos hemos enfocado que el que tiene eso tiene demonio, claro. Hay espíritus que aprovechan esa situación por todas esas huellas de rechazo, de abandono, el marginar a esa persona. La Biblia dice que ellos vinieron a matar, robar y destruir. Entonces, ¿quiénes estamos aquí para ayudar a esa persona? Para restaurar a esa persona. La primera es la iglesia. Entonces, si llega a nuestra iglesia, ¿qué hacemos con ellos? Estigmatizar. ¿Qué haría Jesús? Que fue y comió con los publicanos y fue y dejó que una persona le lavara los pies que no era de la formación que ellos. El caso de Zaqueo, que se subió sobre un árbol y Jesús le dijo, Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Porque él vio la necesidad. La necesidad. Sí. Entonces, ¿qué él hizo? Fue y posó en la casa de él. Ustedes lo criticaron los religiosos. Pero si tú ves una pastora yendo a la casa de una persona que dice ser lesbiana, que a veces dicen ser, pero dentro de ellos no quieren ser. Está rara. ¿Qué hace en esa casa? ¿Qué hace compartiendo con esa persona? Entonces, la fe ofrece un marco de autodominio y propósito. Caminar según la fe no significa negar sentimientos. Manejarlos, comprenderlos, vivirlo de acuerdo a la palabra, según lo que la palabra te dice. La palabra te dice que te aire, pero que no peques. Pero ¿cuántas veces pecamos? Bueno, porque no es fácil. Desarrollar una madurez espiritual. Lo central es dejar que el Espíritu Santo te guíe y tener un acompañamiento. ¿Cuál es mi mensaje final con esto, Joel? Yo no estoy diciendo estamos haciendo el trabajo mal, pero podemos hacerlo mejor. Sí. Comprensión. Hemos sido muy ser humano. Muy por encima. Ser humano. Sí. No dar una respuesta desde una sola disciplina. Sobre todo,
conscientes de que unos tienen un problema y otros tenemos otros. Y otros. Entonces, ¿ayudamos, guiamos, acompañamos a esa persona o lo empujamos al despeñadero? Sí. Entonces, yo te voy a decir algo. Desde mi punto de vista, las personas con ese tipo de problemas han sido hasta fuertes. Hasta fuertes, porque muchos han sufrido mucho. Y cuando tú ves el cuadro de todo lo que ni siquiera hay una forma directa donde tú puedas culparlo. Hay una situación en cuando yo... Ni siquiera hay una forma donde tú puedas decir, no fue un sinvergüenza, no fue esto, porque una persona decide robar sin tener que robar, fue un sinvergüenza, fue un ladrón. Pero la persona que entra en este problema, en la mayoría de los casos, no tuvo ni siquiera oportunidad, Evelyn. No sabe ni por qué está ahí. No sabe ni por qué está ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? No definimos a la persona por su orientación. Quien te define es la palabra. Sí. La palabra. Y cuando tú haces una entrega voluntaria, el Espíritu Santo está para ayudarte. Y yo sé que dentro de las iglesias y dentro de los pastores hay muchos que pueden darte la mano. Hay otros que no. No porque no quieran, sino porque no tienen la condición, no tienen las herramientas necesarias para trabajar con eso. Pero yo he trabajado con muchas personas así. Yo he trabajado con parejas. Y he ido a su casa y he trabajado con ellos. Con uno hemos logrado que puedan reafirmar su identidad en Cristo. Con otros no, pero tienen un entendimiento. Y termino con esta historia. Tuve una persona una vez que decía ser homosexual y cuando indagué su historia, lo escuché y comprendí, nunca había tenido una relación con una mujer. Fue abusado y siguió ahí. Cuando tuvo una relación con una mujer, entendió que sentía más con un hombre que con una mujer. Cuando le expliqué que hay zonas que por la terminación es nerviosa, tú puedes sentir más, pero eso no quiere decir que tú estás enamorado de eso. Y eso no quiere decir que esa es tu orientación. Sí. Y cuando lo psicoeducamos sobre eso, y con otras cosas, tú no sientes lo mismo, ¿sí? Y tú estás enamorado de ese objeto. No, entonces no es amor. Es que por ahí sentiste por las terminaciones nerviosas que tiene ahí. Y cuando trabajamos eso, el muchacho se convirtió, hoy está casado, tiene un niño y está estable. Mira, se encontró el camino. Él entendió que como sintió más, entendió que era porque pero realmente es la terminación nerviosa. Una cosa es una respuesta biológica a un estímulo, que un sentimiento y una identidad ya formada. Evelyn, tiene los micrófonos para que dé una palabra final. Bueno, decirle que aquí estamos, soy la psicóloga Ibelina Castillo y pastora. Creo en la restauración, creo que Dios repara corazones, repara identidad y que a pesar de que el pecado distorsionó la identidad del ser humano, Cristo está para restaurarla y que sí se puede. Gracias por estar una vez más, por abrir tu corazón, traer tu conocimiento, tu experiencia, sobre todo ese deseo de poder tocar vidas, tocar corazones. Ese es el móvil, el objetivo principal de este espacio, Milla Extra. Gracias de verdad, Evelyn, por sacrificarte. Yo nunca lo he hecho, pero quisiera orar. Hazlo. Dios de poder, gracias por esta oportunidad que me brinda de estar aquí. Mira a esas personas que están ahí escuchando. Espero que estas palabras trabajen en su corazón y que tu Espíritu Santo traspase esas pantallas y llegue a esos hogares y que ellos puedan ser ministrados por ti y que sus vidas sean restauradas y que esos corazones rotos, esa alma rota pueda encontrar reparo en ti, Señor. Bendecimos su vida. Tu Espíritu Santo ahora, como tu palabra dice, que tu voluntad que está en el cielo se haga en la tierra, tu voluntad se haga en la vida de cada uno de los que nos ven y de los que nos escuchan. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, señores, para nosotros ha sido más que un placer traerle en este día
un manjar nuevo de este espacio Milla Extra, por eso nos sacrificamos, por eso vivimos, para traerle cada día algo nuevo y algo que ustedes puedan necesitar y que puedan aprender. Para nosotros ha sido más que un placer estar una vez más con ustedes acá. Como siempre le decimos, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Bye bye, nos vemos mañana.